Bueno, buenos días de nuevo. Vamos con este segundo seminario de hoy que corre a cargo de Pau Luque. Pau Luque es investigador titular tipo A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en México. Antes de eso pasó por la Pompeu, pasó por Girona, por Génova, donde hizo su tesis doctoral, y por Girona también un tiempecito como profesor de esta casa, un año, ¿no? Algo así, unos meses, al menos así. En tiempos en que vivíamos más tranquilos que ahora, y después de eso saltó a México. Su currículum investigador o los temas de su currículum tienen que ver fundamentalmente con el razonamiento jurídico, con los problemas también de la interpretación. De su tesis doctoral salió el libro de la Constitución a la moral, conflictos entre valores en el Estado constitucional, que fue publicado en Marcial Pons. Después también un libro ya no de la tesis, sobre desacuerdos, derecho y filosofía moral en Fontamara, y también un buen número de artículos en relación a problemas de desacuerdos, a problemas de teoría de las normas, a problemas sobre el razonamiento jurídico, el particularismo, etcétera, etcétera, etcétera. No quisiera dejar de lado también una intensa actividad de articulista en periódicos básicamente sobre la situación política española y catalana en particular, de la que después también surgió un libro, La secesión en los dominios del lobo, que recomiendo muy enfáticamente para quien tenga interés en los temas relacionados con el conflicto independentista catalano-español. Así que temas amplios, y hoy nos viene a hablar de los problemas psicológicos de la filosofía alicantina, un título que al menos levanta muchas expectativas y que queremos oírte hablar. Es un placer de nuevo tenerte en Girona, espero que una más entre muchas veces. No, el placer es mío y agradezco mucho la posibilidad de estar hoy aquí de nuevo en Girona. Como es la segunda sesión del día, intentaré hacerlo breve y ameno, digámoslo así. Bueno, el propósito del trabajo en el cual va a estar basada esta charla, esta plática, es el de arrojar algunas dudas sobre la concepción de la argumentación jurídica y más específicamente judicial de lo que denomino la escuela alicantina de la argumentación. Y la idea es arrojar algunas dudas basándome en algunas investigaciones recientes en psicología experimental y en psicología moral. Una suerte de disclaimer antes de empezar. Hablo de la escuela alicantina, pero esto tiene algo de reduccionista y de injusto por dos razones. La primera es que no han sido los únicos los alicantinos quienes han sostenido las tesis sobre la argumentación de las que yo voy a dar cuenta aquí. Por un lado, sí que es verdad que probablemente los alicantinos han sido los que han reflexionado desde un nivel meta acerca del estatus de la argumentación y que le han atribuido un determinados estatus a la argumentación. Por eso tomo a la escuela alicantina, pero insisto, y esto es bueno advertirlo desde el principio, tiene algo de reduccionista.
Y tiene algo de injusto también por la segunda razón, que es que no es... Las tesis que yo le voy a atribuir hoy a la llamada Escuela Alicantina, digamos, la Escuela Alicantina a veces sostiene estas tesis, otras veces sostiene tesis más débiles de aquellas en las que yo me baso para reconstruirlo. Pero, en cualquier caso, hay algunos pasajes, y aportaré evidencia textual, que muestran que existe una versión más fuerte, porque es más fuerte, de la Escuela Alicantina. Pero, hecho este disclaimer inicial, procederé del siguiente modo. Primero presentaré la concepción de la argumentación de los alicantinos, luego presentaré de manera extremadamente sintética, pero a la vez analítica, como dice siempre Chiasoni, presentaré la evidencia en psicología contemporánea, así como la interpretación que de ella han hecho algunos de estos psicólogos morales. En tercer lugar, reconstruiré dos maneras de entender la razón, el razonamiento, que están contrapuestas entre sí. En cuarto lugar, aplicaré la evidencia en psicología moral y la interpretación que de ella han dado estos psicólogos a la teoría de la argumentación judicial, o a la versión más fuerte de la argumentación judicial que sostienen los alicantinos, y finalmente concluiré con algunas consideraciones. Entonces, teoría de la argumentación de la Escuela Alicantina. Empiezo diciendo, digamos, reconstruyendo la parte estándar o perteneciente a la teoría estándar de la teoría de la argumentación, que nos dice que hay básicamente tres dimensiones en la argumentación judicial: la dimensión formal, la dimensión material y la dimensión pragmática. No diré nada acerca de la dimensión pragmática porque no me interesa a los efectos de la discusión en la que me quiero insertar aquí, y me centraré sobre todo en la dimensión material y un poco, pero muy poco, en la dimensión formal. Dimensión formal de la argumentación tiene que ver con las constantes formales, las constantes lógicas en una argumentación, y una argumentación correcta desde el punto de vista formal es aquella en que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Esto es reduccionista también, y en algunas concepciones de la argumentación justamente se entiende que en la dimensión formal también existen argumentos que no son de tipo lógico deductivo. Esto lo voy a dejar a un lado, no es mi propósito discutir esto hoy aquí. La dimensión material no se refiere únicamente a las constantes formales o lógicas de una argumentación, sino que exige algo más, exige la corrección sustantiva o la corrección material de la conclusión, es decir, exige que la decisión sea correcta no solo desde el punto de vista de la inferencia, sino correcta desde el punto de vista sustantivo o normativo, y no solo eso, sino que exige algo más, exige que las razones invocadas para justificar esa decisión también sean las razones correctas. Dentro de la teoría estándar de la argumentación hay una distinción con la que se acostumbra a lidiar, que es importada de la filosofía de la ciencia neopositivista, que es esta famosa distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Creo que fue el primero que la usó para hablar de las teorías científicas y de los descubrimientos científicos fue Hans Reichenbach, y traducida a la teoría de la argumentación viene a decir algo así como que cuando un juez, digamos que hay dos contextos diferentes en la toma de decisiones judiciales. Uno es el contexto de descubrimiento, que tiene que ver con qué motiva al juez, y otro es el contexto de justificación, que tiene que ver con cómo justifica el juez la decisión que ha tomado. Y lo que se dice es que las razones explicativas que lidian con el contexto de descubrimiento no tienen por qué coincidir siempre con las razones justificativas. Hay diversas maneras de abordar la distinción, como veremos dentro de poco, pero esta es la distinción de la que se parte. Conectada con esta distinción entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento está la distinción entre
la distinción que surge cuando se deshace la ambigüedad proceso-producto que padece la expresión-argumentación, que es la misma ambigüedad proceso-producto que padece la expresión interpretación, y la idea básicamente es que la argumentación puede ser entendida como una actividad, como el proceso de ir construyendo el argumento. Hay diferentes maneras en función de si el argumento es construido en soliloquio, es decir, uno solo en su casa, o bien si lo hace en un ente colectivo. Pero en todo caso, la idea es la misma. La argumentación entendida como el proceso, como la actividad de dar razones, del intercambio de razones, de la construcción del argumento. Pero la argumentación también puede querer decir la conclusión, el resultado, el producto propiamente dicho de esa actividad. Teniendo en cuenta la dimensión formal y la dimensión material y esta doble distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación y la argumentación como proceso y la argumentación como resultado, se puede decir que a la dimensión formal de la argumentación le interesa el contexto de justificación. No le importa de qué manera esté motivado quien argumenta, le importa únicamente que la conclusión se siga lógicamente de las premisas. Esta es una versión simplificada de la dimensión formal, pero creo que para los propósitos de lo que quiero decir es suficiente. La dimensión material, con la dimensión material, digo una última cosa respecto a la dimensión formal, le interesa el contexto de justificación y entonces concibe la argumentación básicamente como producto, ¿sí? No le interesa demasiado o nada la argumentación como actividad. Con la dimensión material las cosas se complican y uno puede pensar la cuestión de dos maneras distintas que en un alarde de originalidad denominaré concepción débil y concepción fuerte. La primera, la más débil, solo se fija en el contexto de justificación y en la argumentación como producto, ¿sí? Una argumentación es correcta desde el punto de vista material si está justificada correctamente desde un punto de vista material. Es decir, si da en el blanco y es la decisión correcta, y si las razones normativas, sustantivas, materiales, invocadas, justifican efectivamente esa conclusión. Esta es la versión débil. La versión fuerte es más complicada, y aquí es donde ya entra lo que yo denomino la versión más fuerte de la escuela alicantina de la argumentación judicial. Y citaré un pasaje de Atienza, un poco largo, para intentar ilustrar lo que quiero decir con esta concepción más fuerte. Dice Atienza: si las cosas se ven en términos de razonamiento práctico, una de las versiones de lo que antes habíamos llamado concepción material de la argumentación, la distinción entre razones explicativas y razones justificativas, pierde quizás bastante de su nitidez, puesto que aquí sí que interesa ya el proceso de la argumentación. Por supuesto, cabe hacer una distinción entre el proceso psicológico del balance de razones y lo que sería una reconstrucción racional del mismo. Pero a la hora de evaluar el resultado del balance, el juicio práctico en que el mismo se resuelve, parecería que el hecho de que el razonador haya tenido la actitud psicológica adecuada resulta relevante. El contexto de justificación no es, pues, aquí independiente del descubrimiento. La manera en que yo reconstruyo esta idea de Atienza es diciendo que hay argumentaciones o hay argumentos que desde el punto de vista material son correctos si quien razona, si quien da las razones tiene la actitud psicológica correcta. Es decir, que está motivado por las razones correctas. Como condición necesaria no es suficiente. Sí. Pep Aguiló, otro representante de la escuela alicantina, a pesar de que ahora creo que ¿sigue en Alicante o se va? Sigue en Alicante. ¿Sigue en Alicante? Ok. Ha abundado en la misma idea, haciendo hincapié en el principio de independencia e imparcialidad judicial y en sus correlatos prácticos, que serían la abstención y recusación de jueces, diciendo lo siguiente. Voy a citar aquí también a Aguiló:
Lo que en realidad reconoce el juez que se abstiene es que si no lo hiciera, sus decisiones podrían ser vistas como motivadas por razones distintas a las suministradas por el derecho. Entonces, no es cierto que al derecho solo le interesen el contexto de justificación y las razones justificativas. El derecho trata de controlar los motivos por los cuales los jueces actúan. En el ideal del Estado de Derecho, en el juez deben coincidir la explicación y la justificación de la conducta. Esto quiere decir que hay lo que se insinúa, lo que se sugiere o directamente se afirma, en esto no es del todo claro la manera en que ellos formulan la tesis, es que las razones explicativas colapsan con las razones justificativas. Y no es casualidad que en el artículo de Aguiló, que es más o menos de la misma época que el de Atienza que he citado, invoquen a Kant y a esta idea según la cual obrar correctamente no es solo conformarse con el deber, sino estar movido, estar motivado por el deber moral. Esto es el colapso de las razones explicativas y las razones justificativas. Actuar moralmente es conformarse al deber y estar motivado por el deber. Repito, y esto insisto en el disclaimer que mencioné al principio, los alicantinos en sentido estricto basculan entre estas dos versiones, ¿no? Pero a mí me parece que estas dos citas que he dado de Aguiló y de Atienza son bastante claras al respecto, de que estarían dispuestos a suscribir esta versión más fuerte. Aquí es importante notar que lo que dicen los alicantinos no es solo, y esto es relevante, lo que dicen es que en el ideal del Estado, no es solo que en el ideal del Estado de Derecho necesitemos buenos jueces, es decir, jueces que estén motivados por las buenas razones, en una de las varias maneras en que se puede entender buenos jueces, sino que en un sentido la argumentación desde el punto de vista material no será correcta si el juez no tiene la actitud correcta. No se refieren únicamente a tener buenos jueces, sino a tener argumentos correctos desde el punto de vista material. La diferencia, creo, es remarcable, porque mientras que en el primer caso estás diciendo algo únicamente acerca de los jueces, una tesis, digamos, sociológica, en el segundo caso estás diciendo algo más fuerte, que es una exigencia normativa y conceptual. Entonces, dos ideas que extraigo yo de lo que he dicho hasta aquí. Una, insisto, que es la del colapso del contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, o de las razones explicativas y las razones justificativas, y implicado en ello está la idea, claramente kantiana también, de que la razón es la herramienta cognitiva que nos permite descubrir las verdades normativas correctas. Y pongo énfasis en el descubrir y en correctas, porque ahí creo que es donde colapsan las razones explicativas con las razones justificativas. Repito, la razón, y esta es una idea kantiana, que suscriben tanto Atienza como Aguiló, entre muchísimos otros, es la herramienta cognitiva que nos permite descubrir las verdades normativas correctas. Bueno, respecto de la psicología moral experimental, hay varios autores, es una disciplina que últimamente se ha puesto bastante de moda y uno debe estar siempre alerta ante las modas, pero creo que hay algo interesante al respecto. En todo caso, en mucha de la literatura que yo he estado leyendo de psicología experimental y singularmente de psicología moral, psicología moral que extrae sus tesis a partir de experimentos empíricos, muchos de ellos coinciden en la idea de que en nuestra vida moral hay involucrados básicamente dos tipos de procesos. Al primero, o en nuestro proceso de toma de decisiones y de justificación hay básicamente involucrados dos procesos. El primero es lo que algunos llaman intuición, otros llaman instinto, algunos otros en inglés llaman gut feeling, y es la idea de que nuestro cerebro reacciona estimulado ante un hecho del mundo con aprobación o desaprobación. De
de esta intuición proviene el juicio moral. El juicio moral, lo que fundamenta el juicio moral, mejor dicho, es la intuición. Esta intuición. Y la intuición es una reacción no volitiva, prácticamente automática e inconsciente de nuestro cerebro, que es, y quiero poner en énfasis, lo que fundamenta el juicio moral. Tras esta intuición inicial y su verbalización, que sería el juicio moral, de corrección, incorrección, se puede formular de diversas maneras el juicio moral, entra en acción el razonamiento moral. El razonamiento moral sería la racionalización ex post de la intuición que fundamenta el juicio moral. El razonamiento moral sería la manera en que nos autojustificamos, en que justificamos esa intuición inicial de aprobación, desaprobación. No todos lo formulan en términos de aprobación, desaprobación, pero dado que estamos en un seminario de filosofía del derecho, es probable que estemos más familiarizados con el léxico del emotivismo y del expresivismo de aprobación y desaprobación. Estos son básicamente los dos procesos que están involucrados en nuestra vida moral, según un amplio consenso en psicología moral experimental. No todos dicen esto, pero ahora mismo este es el paradigma, si se puede hablar en estos términos, en psicología moral experimental. No solo eso, sino que a estas dos ideas, muchos de estos psicólogos experimentales añaden una tercera, aquella según la cual el razonamiento no está evolutivamente conservado para descubrir la verdad, sino para racionalizar ex post nuestros juicios morales y también para intentar persuadir a nuestros interlocutores. Persuadir es una palabra ambigua, puede querer decir varias cosas, más tarde la desambiguaré porque eso es importante para lo que yo quiero sostener. Pero en todo caso hay un consenso bastante amplio entre todos estos psicólogos que dice que hay presión evolutiva para que el razonamiento esté destinado no a buscar la verdad, sino a reforzarnos, a justificar nuestras propias intuiciones y a intentar persuadir a los demás para convencerlos de que nuestras propias intuiciones son las correctas. Entonces, habida cuenta de esto, hay la razón o el razonamiento puede ser reconstruido de dos maneras distintas, ¿no? Habida cuenta de lo que dicen los alicantinos, hace un mes presenté este trabajo en Madrid y me dijeron que esto a los alicantinos les sonaba muy mal porque cuando ellos eran pequeños había unos helados que se llamaban alicantinos y entonces de que no... Digo, bueno, ningún problema, los llamaremos los alicantianos, porque creo que encaja bien con la idea de Kant. Entonces los alicantinos suscriben la idea de la razón con R mayúscula, que esta es la manera que tienen Dan Sperber y Hugo Mercier, que son dos de los psicólogos en los cuales me baso para desarrollar la idea. Ellos distinguen entre la razón con R mayúscula y la razón con R minúscula. La razón con R mayúscula sería la idea kantiana, abrazada por los alicantianos, según la cual la razón o el razonamiento es el instrumento cognitivo que nos sirve para descubrir verdades morales o normativas en general. Y no normativas, digamos, la razón es lo que nos sirve para descubrir las verdades cualquier tipo de enunciado, digamos, del cual se pueda predicar verdad. Entonces, el juicio moral estaría fundamentado en el razonamiento, ¿sí? El juicio moral proviene del razonamiento, que es el que nos permite descubrir cuáles son las verdades correctas. Y cuando digo juicio moral, en esta concepción de la razón con R mayúscula, me refiero al juicio moral correcto, no a un juicio moral cualquiera. En cambio, para la inmensa mayoría de estos psicólogos morales, entre ellos Sperber y Mercier, la razón con R minúscula es un instrumento con fines sociales que nos sirve, insisto, para autojustificarnos e intentar persuadir a los demás, ¿sí? Así que, mientras que para los kantianos
en términos fenoménicos, que a lo mejor pueden ser intuitivos para dar cuenta de lo que quiero dar cuenta ahora. Primero se da el razonamiento, primero interviene la razón y a partir de ahí nos formamos el juicio moral. Para los partidarios de la razón con R minúscula, primero se da la intuición, luego está su traducción verbal, estas son palabras mías, no de los psicólogos experimentales, su traducción verbal sería el juicio moral, y tras ello interviene el razonamiento destinado a justificar la intuición que fundamenta el juicio moral. El razonamiento no solo tiene como objetivo, o sea, hay presión evolutiva para que el razonamiento esté destinado a autojustificarnos y a la vez hay presión evolutiva para que el razonamiento sirva para intentar persuadir a los demás de que nosotros tenemos razón. Persuasión, lo mencioné antes un poco de pasada, es ambiguo y entre los partidarios de la razón con R minúscula hay dos versiones, ¿no? Está la que yo diría que es básicamente puramente emotiva, sería la de Jonathan Haidt, que ha desarrollado en varios artículos y en este libro que se hizo bastante famoso de 2012 que se llama The Righteous Mind. Y ahí la persuasión es puramente emotiva, es apelar a emociones y apelando a emociones yo puedo persuadir a los demás. Puedo, no necesariamente ocurre, pero puedo persuadir a los demás. Y hay un sentido distinto, más racionalista de persuadir, que es justamente el de Sperber y Mercier, que es el que más me interesan a mí y que desarrollaron en un libro de 2017 que se llama The Enigma of Reason, en el cual, a pesar de que consideran que en el principio, al menos desde un punto de vista fenoménico, lo que hay es la intuición, cuya traducción verbal es el juicio moral, y luego interviene el razonamiento destinado a autojustificarnos y a intentar persuadir a los demás, hay cierto espacio para la racionalidad, ¿sí? Esto quiere decir que bajo determinadas condiciones muy específicas es posible alterar nuestros juicios morales a partir del intercambio de razones. Ellos no son muy optimistas porque, de nuevo, la presión evolutiva justamente juega en contra de esto. La presión evolutiva nos dice que tenemos que, por cuestiones de propia reputación, de aumentar nuestras probabilidades de éxito social en reproducción, bla, 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 esto es teoría darwiniana más o menos estándar, nos conviene autojustificarnos y no dejarnos persuadir por las razones de los demás. Pero Sperber y Mercier creen que bajo determinadas circunstancias, en determinados contextos, es posible la persuasión por vía racional. No son muy optimistas y los experimentos que ellos llevan a cabo no muestran que haya razones para ser particularmente optimista. Pero hay cierto espacio para este mínimo de racionalidad. Entonces, creo que ya se intuye hacia dónde va mi crítica a la versión más fuerte de la denominada escuela alicantina, que consiste básicamente en que, bueno, la versión más fuerte presupone que la razón con R mayúscula, la razón en sentido kantiano, es el caso y que fundamentamos nuestros juicios normativos a partir del razonamiento, y lo que muestra la evidencia es que este no es el caso. Que incluso Sperber y Mercier específicamente hablan de Kant, denominan su approach, su enfoque, el enfoque intelectualista, y dice que no hay, en principio, razón, no hay evidencia para pensar que el enfoque intelectualista es el caso. Entonces, repito, en la versión más fuerte de lo que dicen los alicantinos, parecen estar comprometidos con la idea de que los jueces que están motivados por las buenas razones descubren las argumentaciones correctas. La respuesta correcta, desde el punto de vista de la dimensión material de la argumentación, depende de que los jueces estén motivados por las razones correctas. Y por lo tanto nos dice que los jueces también están o deberían estar gobernados por la razón con R mayúscula, la razón en sentido kantiano.
Sin embargo, lo que nos dice la evidencia es que nuestra vida moral no está gobernada por la razón con R mayúscula, sino por la razón con R minúscula. Y creo que esto es una invitación a reconsiderar la concepción más fuerte de la argumentación. En el sentido de que creo que conviene de la argumentación y singularmente de la dimensión material de la argumentación. Y que nos conviene apostar por una concepción débil, en este sentido clásica, la de la teoría estándar de la argumentación, bajo la cual la corrección material de las argumentaciones depende únicamente del contexto de justificación, de la capacidad del juez, no para estar motivado por las buenas razones, sino para identificar las razones correctas en el sentido material y la decisión correcta desde el punto de vista normativo y no solo desde el punto de vista formal. Ahora, unas cuantas consideraciones finales. Creo que si esta invitación a abrazar una concepción débil de la argumentación funciona en el derecho, funciona sobre todo para la adjudicación constitucional de derechos fundamentales. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es en la adjudicación constitucional, la toma de decisiones de los jueces de las Supremas Cortes y tribunales constitucionales respecto de derechos fundamentales, donde, y yo en esto no tengo mayores objeciones, donde hay involucrados razonamientos morales. Las disposiciones constitucionales que prevén derechos fundamentales involucran términos morales y son lo suficientemente vagas las disposiciones constitucionales como para que intervengan en razonamientos morales. Esto no quiere decir que no exista ningún tipo de constreñimiento institucional y que simplemente los jueces den rienda suelta a sus intuiciones morales y que las intenten justificar cualquiera que ellas sean. Pero sí que me parece que los constreñimientos institucionales que existen en los tribunales constitucionales de la Suprema y en las Supremas Cortes no cambian el hecho de que básicamente los jueces de las Supremas Cortes y de los tribunales constitucionales razonan moralmente. Además, a esto se le une el hecho de que, por lo general, en este proceso que Guastini describió como la constitucionalización del ordenamiento jurídico, por lo general las constituciones incorporan los valores morales que son básicamente aceptados por el conjunto de las sociedades, por el conjunto de los individuos que componen las sociedades y en el sentido de que son plurales. Las constituciones son plurales, entonces permiten diversos tipos de razonamientos morales. No estoy seguro, pero esto simplemente no estoy seguro, de que la idea esta de la concepción débil de la argumentación funcione para la adjudicación del derecho en general y singularmente de la adjudicación infraconstitucional. Yo sigo siendo básicamente un positivista hartiano, entonces creo que el contenido de la existencia del derecho cuando está determinado lo está en virtud de la existencia de convenciones sociales, y ahí me parece que es mucho más difícil este juego de intentar argumentar prácticamente cualquier cosa. Creo que ahí las convenciones sociales son un constreñimiento institucional mucho más fuerte que en el caso de la adjudicación constitucional de derechos fundamentales. Pero esto no lo he pensado bien, no tengo una tesis muy fuerte. Mi intuición, digámoslo así, es que si funciona mejor para la adjudicación constitucional de derechos fundamentales que para la adjudicación infraconstitucional. Esta idea de la concepción débil de la argumentación tiene una ventaja, y es que es más parsimónica con las diversas opciones que hay respecto de la determinación o indeterminación del derecho. Creo que es lógicamente independiente de la tesis de la indeterminación global del derecho o de la determinación global del derecho, porque del hecho
de que estemos evolutivamente conservados no para buscar la verdad, sino para tener razón, para intentar justificarnos y persuadir a los demás, no se sigue que no haya verdad. Solo quiere decir el razonamiento no está evolutivamente conservado para ello. Es decir, del hecho de que haya presión evolutiva para usar la razón y el razonamiento no para descubrir la verdad, sino para autojustificarnos, no se sigue ninguna tesis semántica ni ninguna tesis ontológica. Ni respecto de la objetividad del derecho o de la no objetividad del derecho, ni respecto de las cuestiones metaéticas. Sí que es verdad, y sería, digamos, nos estaríamos autoengañando si no dijéramos que en general toda esta idea que tienen estos psicólogos que a veces se les denomina neo-humeanos, que la música, digamos, a la que apuntan suena mejor con las tesis no cognitivistas, tesis antirrealistas, tesis escépticas, etc. Pero, en sentido estricto, no se sigue, lógicamente, del hecho de que las razones, de que haya presión evolutiva para que el razonamiento no busque la verdad, no se sigue la inexistencia de verdades normativas de alguna naturaleza. Entonces, creo que esto en realidad es una ventaja, porque no hay que ser un anticognitivista, ni tampoco hay que ser un cognitivista para abrazar esta concepción más débil de la argumentación. Ahora, los alicantinos o alicantianos siempre me podrían insistir, mira, pero lo que tú has denominado la versión más fuerte de la argumentación es simplemente un ideal regulativo, ¿no? Y yo, en principio, no tengo nada en contra de los ideales regulativos, pero sí tengo algo en contra acerca de la idea según la cual un ideal regulativo es construido ignorando la evidencia empírica que hay respecto de alguna de las premisas fácticas que presupone ese ideal regulativo. Creo que está bien hacer ideales regulativos, incluso aunque sea una mera aspiración, pero no puedes ignorar la existencia de evidencia que te dice, que te invita, digámoslo así, a reconsiderar el ideal regulativo. Sobre todo porque en este caso particular, lo que pide esta versión más fuerte de la argumentación, lo que pide a los jueces es que estén motivados por las razones correctas. Pero lo que muestra justamente la evidencia es que aquello que nos motiva es una cuestión no volitiva, automática e inconsciente. Con lo cual se está pidiendo a los jueces que controlen las razones por las cuales están motivados, cuando lo que nos dice la evidencia es que no controlamos las razones por las cuales estamos motivados. Podemos controlar las razones que justifican una decisión, pero no podemos controlar las razones que de hecho nos motivan. Creo que esto es de nuevo una invitación a que la argumentación, y singularmente la dimensión material de la argumentación, debería estar centrada en el contexto de justificación y dejar a un lado básicamente el contexto de descubrimiento. Entonces, 3 conclusiones ya definitivas. Creo que en términos generales lo que nos dice toda esta evidencia es nos sugiere que una teoría de la argumentación modesta, una concepción de la argumentación débil, y que pongamos más énfasis en el contexto de justificación y en la idea de que los argumentos que justifican las decisiones judiciales invoquen las razones normativas correctas y que den en el blanco, que den con la decisión normativa correcta. Por último, y esto es una cosa con la que no sé muy bien cómo lidiar, la idea esta de, bueno, parece, y aquí confieso que no tengo una respuesta satisfactoria, parece que si hay buenas razones para sostener una concepción débil de la argumentación, entonces el principio de independencia judicial y de imparcialidad, así como las figuras de la abstención y la recusación, son en un sentido superfluos, porque no sabemos, porque no importa cómo estén motivados los jueces, lo único que importa es el contexto de justificación.
Aquí no sé muy bien cómo responder. Creo que esto no es muy importante para la jurisdicción infraconstitucional, puesto que si hubiera casos graves de parcialidad o no independencia de jueces, hay una instancia superior que podría enmendar esos errores. Eso nos permitiría decir que todo se sigue jugando en el contexto de justificación. Por otro lado, creo que no todas las razones para tener normas en el derecho son de tipo conceptual o normativo. Puede haber buenas razones institucionales para tener algunas normas en el derecho. Y me parece que en el caso del principio de imparcialidad y el principio de independencia hay buenas razones institucionales obvias que tienen que ver con la estabilidad del propio sistema judicial para que estén presentes en el sistema de normas. Entonces creo que hay buenas razones institucionales, a pesar de que desde el punto de vista estrictamente conceptual quizás son superfluos para tener el principio de independencia e imparcialidad judicial. Hasta aquí todo. Muchas gracias.